Hola, continuando entonces con esta segunda parte, en estas consideraciones generales dentro de la fase preparatoria en el procedimiento ordinario penal, específicamente vinculado al tema de la denuncia, ¿verdad? La denuncia como mecanismo de conocimiento de la existencia de un delito y por lo tanto de inicio de la fase preparatoria del procedimiento ordinario regulado por el Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, y estas disertaciones virtuales sobre derecho penal, derecho procesal penal, se pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, por los cuales los invito a que se incorporen al mismo para encontrar algún tipo de respuesta en la problemática procesal penal. Esta clase que estoy transmitiendo en abril, el 14 de abril de 2021, está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María en la sección de Derecho Procesal Penal 2 del turno nocturno. Bueno, mis estimados, entonces ya en la parte anterior les había indicado que 3 eran las formas de inicio de esa fase preparatoria y por ende del procedimiento ordinario dentro del proceso penal venezolano regulado por el COP. Recuerda que ese procedimiento ordinario es plurifase, son muchas las fases: preparatoria, intermedia, juicio, ejecución, más una fase recursiva que va paralela en el desarrollo de toda la fase de primera instancia. Todas las decisiones que se dicten por esos jueces que asumen la primera instancia penal, pues se recurre ante la alzada, la Corte de Apelaciones, pero también pueden existir recursos no devolutivos, recursos de primera instancia. Entonces, bueno, para ubicarnos en contexto de lo que habíamos hablado con anterioridad, pudo haberse conocido ese delito por el llamado conocimiento oficioso, llamado también conocimiento autónomo. A mí no me gusta mucho esa expresión de conocimiento oficioso, porque como tú bien sabes, por teoría del proceso, cuando se habla del conocimiento oficioso, lo oficioso es porque el juez asume una iniciativa. Y aquí, cuando habíamos abordado lo del conocimiento oficioso, la vía de la noticia criminis, no había ningún juez que estaba asumiendo ninguna iniciativa, sino que el delito era conocido por el Ministerio Público o por el órgano policial, y al final del camino, ese titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, tenía la necesidad de una imputación porque había individualizado algo. Te había dicho que una segunda forma era el conocimiento flagrante del delito. Esa flagrancia propia o impropia que todavía no he explicado a mis alumnos porque corresponde a una sesión ulterior, pero también están los llamados actos proformadores de la acción penal, actos de empuje de la acción penal, proforman, empujan la acción penal. Es como el marido engañado o la mujer engañada, que son los últimos en enterarse. Alguien tiene que abrirle los ojos al órgano de persecución para que active un procedimiento. En este caso, 2 son los actos proformadores de la acción penal, como te lo había señalado: la denuncia y la querella. Pero aquí me voy a concretar exclusivamente a la querella. Perdón, disculpen, a la denuncia. La querella será en la sesión ulterior, Dios mediante, el próximo miércoles. Dios nos dé mucha vida y salud en tal sentido, y ustedes también, para estar aquí presentes. Aquí todo es un alias, pues aquí todo es, ya el hecho de uno amanecer en la mañana al día siguiente ante esta circunstancia ya es ganancia, pues. Entonces resulta que les decía que esa denuncia, cuando se habla de la denuncia, siempre tiene que ser por un hecho que revista un carácter penal. Que esa denuncia puede ser genérica o específica. Denuncio uno de los delitos contra las personas, uno de los delitos contra la propiedad, uno de los delitos contra la libertad sexual, uno de los delitos contra la cosa pública.
pero puede ser que denuncie el delito en específico, denuncie un homicidio, denuncie una malversación. No podría ser por un delito de instancia de parte agraviada, porque los delitos de instancia de parte agraviada, difamación, emisión de cheques sin provisión de fondo, apropiación indebida simple, lesiones leves, leves culposas, pues tienen que ser por vía de la acusación privada ante el juez de juicio. Les había mencionado que esa denuncia tiene órganos receptores o receptivos, como una especie de catcher. ¿Te acuerdas en el béisbol? El catcher que recibe la pelota. ¿Quién recibe? Había dicho yo que la fiscalía, esas órganos, esas oficinas de atención a la víctima que se encuentran desperdigadas por todos los circuitos judiciales penales. Pero también nos vamos a encontrar con los órganos policiales. Los órganos policiales, tanto el órgano de investigación por excelencia, el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas, pero también las policías regionales, municipales, el SEBIN, el FAES, la Fuerza Armada de Cooperación. Entonces, la posibilidad de ser órganos receptores de la denuncia. Puede ser que se denuncie un hecho y no un denunciado. Oye, no sé, llegué al estacionamiento y encontré el vehículo desvalijado. Pues no sé quién sería, investíguelo, saquen las huellas de allí. Pero lo que sí es que se cometió un delito establecido en la ley contra el hurto y robo de vehículo automotor. Entonces, veamos, como me lo exige el programa de la asignatura, ¿verdad?, de la Universidad de Santa María, las referencias normativas que están frente al tema del inicio de la investigación. Por ejemplo, el 265 del COD me habla de la investigación de oficio. El Ministerio Público, cuando de algún modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrán que se practiquen las diligencias tendientes, en realidad se equivoca, la palabra es tendentes, a investigar y hacer constar su comisión con todas las circunstancias. Entonces, fíjate que el Ministerio Público, en ese conocimiento oficioso, se enteró de alguna forma. Como lo había mencionado en la sesión anterior, como lo indica el artículo 266, si la noticia criminis es recibida por las autoridades de policía, estas las comunicarán al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes y solo practicarán las diligencias necesarias y urgentes. Es decir, esto es muy importante, mis estimados, porque una investigación que asuman los órganos, ellos, de investigación policial, esa actuación criminalística, sin que exista una participación al Ministerio Público, es decir, sin que aún se haya decretado el decreto de inicio, esa obtención de esos elementos de convicción, pueden ser teñidos de ilegalidad, de ilegitimidad, conforme lo indica el 181 del Código Orgánico Procesal Penal, porque se está haciendo a espaldas del titular de la acción penal. Vamos, que el órgano fiscal per se no investiga, no realiza actuaciones criminalísticas, pero la dirección de esa investigación sí está bajo su égida, porque estamos dentro de un sistema acusatorio, y así lo establece el 285, 3 y 4 de la Constitución. Como lo había dicho en una sesión anterior, la Constitución se casa con el sistema acusatorio. Y vamos, que el sistema acusatorio no es solamente porque es el fiscal quien acusa, sino porque el fiscal investiga, porque el fiscal prueba, porque el fiscal acusa, porque el fiscal es el que solicita una pretensión cautelar. Y es el fiscal, al final del camino, si se obtiene una sentencia condenatoria, quien va a posibilitar una ejecución en internamiento, ¿ok?, como atribuciones inherentes al fiscal del Ministerio Público. Entonces, este conocimiento oficioso, esa asunción de una noticia criminis,
se diferencia de la llamada denuncia, pero hablemos ahora sí de ella en su referencia normativa, de la denuncia como acto proformador de la acción fiscal. Todo lo que les había dicho con anterioridad, bueno, ahora tiene una franca referencia normativa, pero yo sé, ustedes alumnos de la Santa María, que requieren esa vinculación a lo normativo porque lo establece el propio programa. Fíjate que el 267 nos indica que se denuncia ante un fiscal o ante un órgano de policía sin mayor especificación, siendo que esa forma de la denuncia que nos indica el 268 puede ser verbal o por escrito. Es decir, la denuncia puede ser de boquita ante el órgano receptor o receptivo. Lo que sí es impretermitible, necesario, es que esa denuncia que se verbaliza se recoja en un acta. El acta de la denuncia, ya como acto procesal que es inherente a un proceso por su regulación en el 268. Por cierto, esa acta, aunque no sea un auto porque no es realizada por un juez, los jueces, ojo, dictan autos o sentencias conforme lo establece el 157 del COP, pero también el fiscal, la policía y el juez pueden realizar actas. Diferenciar entre autos y actas. El acta es una demostración escriturada o escriturizada de un acto procesal. El acto procesal es la interposición de la denuncia que se demuestra en un acta como primer elemento que iría a confluir a que el fiscal ordene el inicio de la investigación. Es decir, esa acta sería previa al decreto de inicio de investigación por parte del fiscal. Pero si el acta se levanta es ante la policía, entonces esa policía en las 12 horas tiene que participarlo al fiscal del Ministerio Público. Cuando vean conmigo la flagrancia, te darás cuenta que esa flagrancia debe ponerse ante el conocimiento del órgano judicial a las 48 horas, pero esas 48 horas se dividen en 12 más 36. Esas 12 horas iniciales se te parece mucho a estas 12 horas en las cuales la policía pone en conocimiento al órgano fiscal. La gran diferencia es que en la flagrancia si hay un aprehendido. Aquí simplemente alguien es un denunciante frente a un denunciado. Y como te dije, a lo mejor se denunció el hecho, pero no hay un denunciado como tal. Y más bien, con la denuncia es que se concreta una investigación a los fines de una individualización y finalmente de una imputación. El denunciante per se no es parte procesal y el denunciado per se no es parte procesal, porque hay que ver si ese fiscal del Ministerio Público admite la denuncia. Hasta ahora es un poner en conocimiento, como te lo había dicho, acto de empuje, acto de proformación de la acción penal. Entonces, fíjense que conforme al 268 se nos dice que el denunciante debe indicar su domicilio, la narración circunstanciada del hecho. Cuando se habla de circunstanciada, se habla de condiciones de modo, tiempo y lugar. Si usted dice que mató, ¿cómo lo mató? ¿Con arma o con veneno? Si dice que hubo un acto sexual, bueno, ¿hubo penetración o no la hubo? Si dice que fue un delito contra la propiedad, ¿hubo coacción o no la hubo? Es decir, la persona salió y no vio su carro y no fue que fue apuntado para entregar el vehículo. Si usted dice que le vaciaron la cuenta, usted estaba allí cuando alguien fue al banco o sencillamente lo revisó en su estado de cuenta. Modo, tiempo, cuándo ocurrió, qué calle, qué día. Es decir, si alguien percibió el hecho que está siendo denunciado. Te dije que la denuncia puede ser escrita. Por favor,
El hecho de que se presente una denuncia escrita no la transforma en una querella. Y te lo advierto porque una de las características de la querella, para diferenciarla con la denuncia, es que la querella siempre tiene que ser por escrito y además siempre tiene que ser interpuesta por la víctima del delito. En cambio, la denuncia no necesariamente puede ser por escrito, puede ser verbalizada para que se levante el acta, pero si se presenta por escrito, ello no la transforma en una querella. Esa denuncia por escrito tampoco transforma en parte procesal al denunciante, aunque lo haya suscrito en escrito, ni transforma en parte procesal al denunciado, aunque esté mencionado dentro de un escrito. El hecho de que se presente una denuncia por escrito no es porque la denuncia por escrito sí puede ser ante el órgano fiscal y la denuncia verbal ante el órgano policial. No, indistintamente se puede presentar la denuncia por escrito ante el órgano policial o verbalizada, de igual forma que puedo presentar la denuncia verbalizada ante el órgano fiscal o llevarla por escrito. ¿Quién denuncia? El que de alguna forma tiene conocimiento de un delito, bien sea porque lo sufrió la víctima o bien sea porque lo percibió testigo presencial, o bien sea que alguien de oídas referencialmente tuvo un conocimiento de un delito. Más tarde, dentro de los próximos minutos, vamos a hablar de una figura que es muy peculiar y que, por favor, alumnos míos, no se le confundan, que es la llamada imputación pública, como lo define el COP. En la imputación pública eso no significa que el fiscal esté imputando. No, la figura de la imputación pública es que a alguien lo están señalando que cometió un delito. Bueno, la colectividad, la gente, los medios de comunicación, tú misma me estás echando dedo diciendo que yo cometí un delito. Y yo, quien estoy siendo señalado dizque de haber cometido un delito, voy ante el órgano policial o ante el órgano fiscal y manifiesto que me están señalando que yo cometí un delito. Es lo que se denomina la llamada imputación pública. Por eso es que cuando en el gráfico yo te coloco allí quiénes pueden denunciar y coloco todos. Por cierto, recuerden ustedes que todas estas disertaciones virtuales, todas estas grafías que yo utilizo, ¿verdad? Yo la coloco en el link debajo de la página, perdón, debajo del sitio en mi canal YouTube, en donde está el link y ustedes pueden ingresar allí y ver lo importante. Pero claro, lo más importante es mi explicación, puesto que esto está casi repleto de pura referencia normativa. Entonces, en el caso de la denuncia verbal, se levantará un acta en presencia de él o la denunciante, que no firmará junto con el funcionario. La denuncia escrita será firmada por la denunciante o por un apoderado con facultades para hacerlo. Si la denunciante no puede firmar, estampará su huella digital. Es decir, que sí puede haber denuncias por poder, pero ese apoderado, ese quien asume una condición demandante frente a un mandatario, tiene que tener el poder especial para denunciar en nombre del otro. ¿Okay? Ese poder especial notariado para poder asumir esa función. Por otra parte, nótese que la denuncia es obligatoria frente a los particulares cuando se trate de casos en que la omisión de ella sea sancionable por disposición del Código Penal. Es decir, cuando el propio Código Penal te establece la obligación de denunciar y el no hacerlo se configuraría en un delito de comisión por omisión. Por ejemplo, cuando normas tales como el 180, el 540 del Código Penal, en la cual se exige la necesidad de presentar una denuncia por los extremos allí verificados o en alguna otra ley especial. Imaginémonos que un propio juez
en una audiencia de imputación o en una audiencia en fase intermedia o en una audiencia de juicio, se está enterando, por lo que dicen algunos testigos, de algún hecho que reviste carácter penal y que no ha sido imputado por el fiscal del Ministerio Público. Claro, ese juez dentro de un sistema acusatorio no podrá procesalizar ese hecho porque es necesario que el fiscal lo impute, pero él ya ha asumido un conocimiento y tendrá que participar, remitir copia certificada de esa acta, de esa audiencia, que tuvo el conocimiento de la comisión de un delito y por lo tanto lo remite al fiscal superior del circuito para que el fiscal superior asigne el conocimiento a un fiscal subalterno. Ya ustedes vieron Derecho Procesal Penal 1, ya vieron las funciones del Ministerio Público, las divisiones en el Ministerio Público. Ese fiscal subalterno, que puede ser un fiscal por circuito o puede ser un fiscal de carácter nacional, puede ser un fiscal por circuito de amplia competencia o un fiscal por circuito de competencia limitada por determinados delitos, lo que ocurriría también frente al fiscal nacional. Hay un delito que es interesante, el delito de calumnia, artículo 240 del Código Penal. El que a sabiendas que un individuo es inocente lo denunciare o acusare ante la autoridad judicial o ante un funcionario público que tenga la obligación de transmitir la denuncia o querella atribuyéndole un hecho punible o simulando las apariencias o indicios materiales de un hecho punible, incurrirá en la pena de 6 a 30 meses. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el tema de la denuncia, porque una denuncia maliciosa configuraría un delito, como este que indica el 240 del Código Penal, el delito de calumnia. Por lo tanto, el carácter malicioso de la denuncia puede conllevar a un efecto penal, lo que se denomina se devuelve la tortilla, el reverso de la tortilla. Cuando ustedes, los que comen tortilla, pues yo no como nada con huevo, pues salvo el quesillo, ¿no? Ni sé el sabor de la tortilla, ni huevo frito, ni nada, pero me imagino que hay que reversarla, ¿no? Para que no se queme por un lado. Entonces, bueno, se revierte el que era denunciante, bueno, imagínate, pasaría eventualmente a ser imputable por algún delito, el delito de calumnia. Por otra parte, la denuncia también es obligatoria en los funcionarios públicos cuando en el desempeño de su empleo se impusieran de algún hecho punible de acción pública. Entonces, era el caso que yo les mencionaba, ese que está descrito en el 2 del 269 del COP, del órgano de los jueces. También a los profesionales de la salud cuando por envenenamiento, lesiones, aborto y cualquier otra circunstancia que haga presumir la comisión de un delito hayan sido llamados a prestar su servicio, darán parte de la autoridad. Entonces basta con que den parte de la autoridad. Eso de dar parte a la autoridad policial ya configura el cumplimiento de la denuncia, pero siempre y cuando estos profesionales de la salud se hayan enterado de la comisión de algo que revista las características de un delito. Se suele decir hechos de sangre, ¿ok? Pero a lo mejor no hay nada de sangre, sino un niño que va ante un psiquiatra, bueno, y manifiesta que su padre ha cometido un delito contra la libertad sexual, un estupro, asumiendo la noción de que el niño no miente, ¿ok? Que realmente hay un alto grado de fiabilidad en el decir de un niño cuando se refiere a un delito, cuando se refiere a una circunstancia vinculada a la libertad sexual, que el niño siempre tiende a mentir sobre aspectos vinculados a su propio desarrollo, el juego, el béisbol, etcétera, pero que generalmente que cuando está vinculado a un delito, a una circunstancia contra la libertad sexual, hay un alto grado de fiabilidad y por lo tanto la necesidad de esa denuncia por parte de estos profesionales de la salud. Pero por otra parte, hay que mencionar, ¿ok?, que así como existe esa obligación de denunciar, también existe lo contrario, es decir, el derecho a no denunciar
por motivos profesionales, conforme lo establece el 271 del Código Orgánico Procesal Penal. Por ejemplo, los abogados, respecto a las instrucciones y explicaciones que reciban de sus clientes, ellos no están obligados a denunciar precisiones de carácter deontológico, ley de ejercicio de la profesión. Claro que esto siempre va a tener sus bemoles, mis estimados. Siempre va a tener sus bemoles. Siempre es una circunstancia francamente casuística. Te pregunto yo, audiencia preliminar en la fase intermedia, y tú eres defensor público. ¿Sabes lo que cuesta conseguir un cargo ahorita en este país? Aunque ya la gente se está yendo de las oficinas públicas y entonces están aceptando cargos, etcétera. Bueno, ganando $3, $4, tú dirás. Entonces resulta que tú ves lo abundante de esa prueba de ese fiscal del Ministerio Público, ¿verdad? Contra tu defendido. Y entonces tú le dices a tu defendido, mira, yo te recomiendo que admitas los hechos. Porque yo veo que con ese cúmulo probatorio por parte del fiscal del Ministerio Público, no solamente es que vas a ser condenado en el juicio oral y público, sino que puede ocurrir que el juez le dé por advertir, por cambiar la calificación. Oye, vale, te vi que saliste caballo blanco. Te están acusando por hurto de vehículo automotor, pero tú y yo sabemos que esos testigos, cuando vayan al juicio oral y público, van a decir que tú coaccionaste al conductor para que entregara el vehículo. Y eso se transformaría de hurto a robo. ¿Ok? Tú y yo sabemos, saliste caballo blanco ahorita, te están acusando por lesiones intencionales gravísimas. Pero tú sabes que cuando vayan a declarar estos testigos, van a decir que escucharon cuando tú dijiste, te voy a matar, te voy a matar. Y que por lo tanto de lesiones intencionales nada, sino que lo que hubo fue un homicidio intencional en grado de frustración. Así que yo te recomiendo, tú como defensor le dices, que admitas los hechos. Porque si tú admites los hechos, conforme al 375 del COP, va a surgir una rebaja por la admisión de los hechos. Si tu delito no es uno de los descritos en el 375, puedes obtener una rebaja de hasta la mitad, y si es uno de los que están descritos en el 375, puedes obtener una rebaja de una tercera parte. Y viene y te mira fijamente ese defendido y te dice, mire doctora, mire doctor, no me ponga a estar admitiendo hechos. Yo no voy a estar admitiendo hechos. Vámonos para juicio. Porque como base principio, esos 4 testigos que están allí no van a estar vivos para el momento del juicio. Eso fue lo que te dijo tu defendido. ¿Y tú qué vas a hacer? Fíjate que no hay la obligación de denunciar conforme a la norma que te acabo de mencionar. El numeral primero del 271 del Código Orgánico. Pero fíjate que habla de las instrucciones y explicaciones que reciban de tus clientes. Dice, respecto de las instrucciones y explicaciones que reciban de sus clientes, no se dice sobre el señalamiento de la eventual comisión de un hecho punible. Pero a fin de cuentas, si el trastocamiento existiría con respecto a una pauta deontológica que surja de la ley del ejercicio de la profesión de abogado, y lo que está pendiente es que te quiten el título de abogado que tanto te costó, quemándose pestañas, metiéndose en clases virtuales, asistiendo a exámenes con Ángel Serpa, para que después te quiten el título, porque entonces tú dices, no. ¿Qué es más importante? ¿La vida de otros eventualmente o una pauta deontológica? Hay casos en donde hay que jerarquizar frente al caso en concreto. Pero es que además, fíjate que la mención de la norma, y la vuelvo a repetir, es frente al criterio de instrucciones y explicaciones. También el numeral segundo del 271 te habla de los ministros de cualquier culto respecto de las noticias que se le hayan revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio realizadas bajo secreto. Aquí estaríamos hablando de pautas vinculadas al derecho canónico. Es decir, yo soy católico, la verdad que muchos de los que me están escuchando son cristianos. Yo entiendo que el secreto de confesión
es frente a un ministro católico, ministro de culto católico. Por cierto, las hermanitas, las monjitas no tienen secreto de confesión. Entiendo yo, dentro de lo poco que sé, que dentro del cristiano, es decir, los evangélicos, cristianos, no hay alguien ante el cual se confiese, porque uno se confiesa ante Dios. Creo que lo mismo no existe frente a una religión musulmana o los que practiquen otro culto. Es decir, esta norma del numeral segundo ha de estar vinculado netamente a una pauta de derecho canónico, es decir, como se establezca en los cánones. Los profesionales de la salud a quien una disposición especial de ley releve de dicha obligación. ¿Qué pasa en el SERPA? En la norma anterior, en la 270, perdón, me habías hablado de que el profesional de la salud tiene que participar. Ahora me estás indicando que los profesionales de la salud a quien una disposición especial de ley releve dicha obligación. Es decir, si hay una norma, ley del ejercicio de la profesión de la medicina, específicamente frente a ese hecho, ley del ejercicio de la enfermería, ¿ok? Y otras leyes reguladoras de profesionales de la salud que te establezca limitaciones frente al tema de la denuncia en atención a determinados delitos, y esas normas generalmente calzan, comulgan con las leyes procesales. Es decir, esas normas establecen que si el profesional de la salud se entera de la comisión de un delito, ese sí está obligado a denunciar, siendo que circunstancias excepcionales no estarían obligados a denunciar. ¿Ok? Entonces, es decir, hay un relativismo allí que habría que verlo en tenue línea frente al caso en concreto. Que de alguna forma, penalmente, estaríamos hablando del ejercicio de profesión o cargo como causa de justificación, si es que configurar un delito conforme lo establece el 65 del Código Penal. Ahora, el 272 nos habla de ese instituto que te había mencionado con anterioridad, la llamada imputación pública. Quien hubiera sido imputado públicamente por otra persona de haber participado en la comisión de un hecho punible tendrá el derecho. Fíjense que no es un deber, es un derecho. Los derechos se renuncian. Los deberes surge la necesidad de su ejercicio coactivo. El derecho se renuncia. Bueno, el que tiene un carro tendrá el derecho de venderlo, alquilarlo. El que tiene una casa, bueno, la alquila por pieza, la da en comodato, en arrendamiento. El que tiene una esposa, no, la esposa no. Entonces, los derechos se renuncian. Es decir, no es una obligación de que si alguien me señale públicamente, yo lo asumiré como un derecho. ¿Ok? A los efectos de que se inicie una investigación. Hubo un famoso caso en Venezuela. En el año 2000, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de entonces, Luis Michelena, lo estaban señalando públicamente que él dice que había cometido un delito contra la cosa pública porque dice que en su propia empresa, Micabú, fue donde se publicó la Gacetilla Constituyente que se llevó al referéndum aprobatorio del 15 de diciembre del año 1999, y cómo es posible que en la propia imprenta del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que derivó el proyecto de constitución, fue donde se publicó esa gacetilla electoral, esa gacetilla constitucional, que todos los que fueron a votar la aprobación o no de esa constitución lo tenían ante sus manos. Y entonces él fue a la fiscalía y manifestó que lo estaban imputando públicamente. Y la fiscalía derivó toda una investigación y finalmente el fiscal de entonces presentó un antejuicio de mérito ante la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia en contra de Michelena, Luis Michelena, como alto funcionario público. Pero fíjate qué pequeño detalle. Cuando Michelena formuló su imputación pública, que lo estaban señalando, fue sin compañía de abogado y se le recibió la denuncia en ese órgano fiscal y se tramitó aquello sin que él estuviese presente en su declaración con defensa letrada. El derecho a la defensa, ustedes lo debieron haber visto en el semestre pasado.
hay una defensa personal del propio procesado y una defensa letrada. Las dos son conjuntas. Entonces no se puede derivar un acto procesal en la cual ese acto procesal sea en violación de la representación y asistencia letrada, como lo establece el 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Son causales de nulidad de un acto procesal y por lo tanto, por esa razón y otras, esa de contenido procesal, hubo otra de contenido penal sustantivo, la manifestación de Miquelena de que había renunciado como socio de la empresa Micabú, y son otras consideraciones penales que no vienen al caso, siendo este un curso de derecho procesal. Pero lo que te quiero manifestar es que esa imputación pública del 272 tiene que ser en compañía de abogado. Quien hizo la imputación pública pagará las costas de la investigación cuando ésta no conduzca a algún resultado, siempre que no haya denunciado el hecho. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ha de referirse fundamentalmente a quien estaba señalando públicamente la comisión de un delito. El 273 nos indica que el denunciante no es parte en el proceso, lo que les había manifestado a ustedes con anterioridad, pero si existe falsedad o mala fe en la denuncia, será responsable conforme a la ley. Bueno, el delito que les manifestaba con anterioridad, que era el 240. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con la denuncia? El 282 nos indica, interpuesta la denuncia, el fiscal inicia una investigación y ese fiscal del Ministerio Público, conforme al 283, podrá solicitar la desestimación. La inadmisión de la denuncia se denomina desestimación. Ello lo tendrá que hacer ante el juez de control cuando en los 30 días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia. Esa desestimación tiene que ser por un escrito motivado por parte del fiscal. Y te había manifestado que 3 son las circunstancias. 1, el hecho no reviste carácter penal. No es por un hecho penal. Se denunció un delito de instancia, de una circunstancia, un incumplimiento contractual. 2, el hecho está evidentemente prescrito o hay un obstáculo todavía legal. Por ejemplo, existe una suspensión del proceso por la falta de capacidad del procesado o es un hecho de instancia de parte agraviada. Finalmente, conforme al 284, esa decisión de desestimación puede ser apelada. ¿Ok? La desestimación puede ser apelada ante la Corte de Apelaciones. Obviamente, tendría que ser por la víctima del delito, ya que cualquier denunciante que no ostente la condición de víctima, pues no le otorga una condición de parte. Pero aquí fundamentalmente sería la víctima, como lo indica la norma, conforme al 284.